¿Qué tal? Buen día, bienvenidas, bienvenidos a este taller de fomento a la lectura, al rescate de los sueños. En este capítulo platicamos de narrativas sobre drogas y adicciones desde la moral. Es muy importante entender las causas por las que muchas personas consumen sustancias, por las que abusan. Pueden ser causas de dolor profundo o de razones culturales también. Entonces les voy a platicar un par de historias. Durante la historia de la humanidad siempre ha habido personas en las diferentes culturas, en las diferentes civilizaciones, que hacen uso de plantas con fines médicos, con fines curativos y que le sirven mucho a la población donde viven. Una de estas historias ocurre alrededor del año 1000 con estas personas. Entra un alguacil con su equipo de alguaciles en plena Edad Media, en la Europa que está llena de bosque. Entran a una cabañita y ven a una mujer tirada en el piso, gritando: ¡ay, estoy volando! ¡Ja, ja, 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 ja! Y trae una escoba entre las piernas. Lo que explica Marvin Harris, citando a Michael Harner, un especialista en estudios chamánicos, es que aquí está un probable origen del mito y la leyenda de las brujas que vuelan en una escoba voladora. Y lo que pasa es que algunas de estas sustancias psicoactivas, por ejemplo, en Europa, la mandrágora, la belladona, el sapo bufo, el beleño, eran echadas, acuérdense de esa olla, ¿no?, donde hasta el sapo se echa, para preparar una especie de pastita alucinógena que se untaba en el palo de un bastón o en una escoba para untarse en los genitales femeninos, porque las mucosas, las membranas mucosas, son muy aptas para absorber las sustancias psicoactivas. Y de esa forma habían visto a esa bruja tirada en el piso, pero lo que estaba haciendo era teniendo un viaje, digamos, un viaje psicodélico. No sabemos qué tanto es verdad o no, pero es un buen análisis. Es hecha por antropólogos, por antropólogas, por personas que estudian las culturas. Y no se persiguió a las brujas a partir de ese momento, pero se comenzó a construir el mito. Y llegada, digamos, el año 1350 por ahí, llegó la peste negra y diezmó a la población en Europa, también al norte de África y un poco en Asia también. Y debilitó el poder de la iglesia. El orden público, que antes moral y de poder político que tenía la iglesia, comenzó a verse muy confuso y había mucho miedo en la población por la pérdida de vidas. Y unos 100 años después, 200 años después, apareció la cacería de brujas, sustentada por las iglesias diferentes que estaban compitiendo entre sí para, digamos, amedrentar a parte de la población y convencer a la mayoría de la población de que se estaba combatiendo el mal, de que había aparecido el demonio y de que estaba encarnado en esas brujas, en esos brujos, incluso en animales que estaban embrujados y poseídos por el demonio. Y aunque ya se hubiera olvidado la historia del uso de plantas y ya se hubiera olvidado que eso no era cierto, que era producido por sustancias alucinógenas, pero el mito persistía y era muy útil para perseguir a las brujas, porque te acusaban a ti, porque te delataban la otra bruja que ya habíamos quemado, de que tú también eres bruja, y fue una muestra de poder que más o menos sirvió y fue terrible, porque si de por sí ya se había diezmado la población con la peste negra, pues ahora está habiendo una persecución muy injusta, además basada solamente en rumores, en delación, sin sustento. Pues por fortuna, la civilización llega el Renacimiento, a la Ilustración, se habla más, digamos, del respeto a todas las personas, se ve lo injusto que era esto y se terminan con las prácticas de cacería de brujas. Pero ya había costado muchas vidas. La otra historia. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en Estados Unidos,
han llegado oleada tras oleada de migrantes, de China, de México, de Europa, por supuesto. Principalmente predominaba la raza anglosajona, pero veían con desdén a estas migraciones más recientes de chinos con su opio, de mexicanos que estaban consumiendo la marihuana y que venían a competir en los mercados locales de trabajo y eran una amenaza económica para las culturas anglosajonas que tenían su propia manera de ver la vida y pues quizás consumían alcohol y otras sustancias, pero las costumbres del opio, de la marihuana y en los negros, se dice, del uso de la cocaína, eran vistos como perversiones de esas culturas degeneradas, y de esta manera se construyó ese otro mito también horrible de que hay culturas asociadas a costumbres perversas como el consumo de estas sustancias. Lo cual también es injusto porque estas poblaciones de migrantes que tienen estas costumbres y los negros que recientemente habían sido emancipados de la esclavitud, pues eran poblaciones vulnerables, quizás en muchas ocasiones llenas de dolor, de angustia, de mortificación por sus condiciones de vida tan difíciles, y probablemente buscaban una sustancia u otra, pues una especie de paliativo a su displacer, a sus afecciones tan negativas, a la forma tan dura de que tenían de ver la vida. Bueno, hoy en día me parece que hemos superado muchos de esos prejuicios que se sustentan en formas de ver a lo otro como diferente, y podemos ya ver las cosas desde una ciencia preventiva, que es desde donde vamos a platicar en el siguiente video.